Hola a todos, yo soy Cal y hoy vamos a hablar de el teorema de Tut. Teorema de Tut. El teorema de Tut es un teorema de teoría de gráficas que habla sobre los emparejamientos perfectos en una gráfica. Entonces, el teorema de Tut da una caracterización de cuando una gráfica tiene un emparejamiento perfecto. Entonces, el teorema dice así: G tiene emparejamiento perfecto sí, solamente sí, para cualquier conjunto que nosotros tomemos de los vértices de la gráfica G. Nosotros tenemos que la cantidad de componentes impares de G quitando esos vértices es menor o igual que la cantidad de vértices que nosotros quitamos. Entonces, aquí estoy denotando con omega sub i a la cantidad de componentes impares. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de componentes conexas, la cantidad de componentes de conexidad de la gráfica G que tienen una cantidad impar de vértices. Normalmente omega de G significa la cantidad de componentes conexas de G, entonces sub i componentes impares. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica que es una cosa así, digamos, por poner un ejemplo rápido, entonces, si nuestra gráfica es esta, nosotros tenemos tres componentes, pero solamente tenemos dos componentes que son impares. Entonces, aquí la cantidad de componentes impares sería, no tres, perdón, sería dos. Tenemos tres componentes en total, pero solo dos son impares porque tienen tres vértices. Es una cantidad impar de vértices. Entonces, el teorema de Tut, déjenme poner esto en una nubecita. El teorema de Tut habla sobre la cantidad de componentes impares de una gráfica al quitarle este, una, un cierto conjunto de vértices. Pero ¿de dónde sale esta idea? A ver, en la prueba vamos a tener un poco más claro esto, pienso yo. Sobre todo en la ida. La ida, igual que en todos los teoremas de teoría de gráficas, bueno, que vemos normalmente en la clase, un lado es así como muy sencillo, un lado se ve relativamente fácil y el otro lado es una cosa medio complicada. Entonces la ida es de donde tomamos la idea y el regreso pues ya es buscándole, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos a una gráfica G que tiene un emparejamiento perfecto? Pues si nuestra gráfica tiene un emparejamiento perfecto y nosotros tomamos a cierta cantidad de vértices, la cantidad de vértices que sea, y quitamos a esos vértices, entonces las componentes que quedan, digamos que nosotros tenemos que quedan unas componentes, voy a ponerlo de esta manera, de hecho esta sería así, y luego queda otra componente por acá, y otra componente por acá, y así. Entonces digamos que les ponemos a las componentes G, bueno, a las componentes impares les ponemos G1, G2, G3, etcétera. Entonces nosotros tenemos a nuestro emparejamiento E y tenemos a las componentes impares que quedan de la gráfica. G al quitarle a los vértices de S, al conjunto de vértices S. Entonces, esas componentes impares, pues siguen estando emparejadas dentro de ellas mismas. Voy a hacer un poco de zoom. Siguen estando emparejadas por el emparejamiento perfecto. Sin embargo, como hay una cantidad impar de vértices en cada una de estas gráficas, este,
aquí voy a poner puntos suspensivos hasta una GK. Sigue habiendo una cantidad impar de vértices en cada una de estas componentes, pero el emparejamiento empareja a todos los vértices de la gráfica, lo que significa que en cada una de estas subgráficas componentes impares que quedaron, tiene que haber un vértice que estaba emparejado con alguien que está fuera de la componente. Entonces, justo este es el vértice, le voy a poner B2, este B3, este BK, y aquí, bueno, lo puse de esta manera, entonces tiene que ser una cosa así. Este es B1. Entonces, existe un vértice BI que está emparejado con alguien que no está en GI. Emparejado con, no sé, UI, que no está en los vértices de GI. ¿Por qué? Porque todos están emparejados con alguien, pero si GI tiene una cantidad impar de vértices, entonces, pues uno de los vértices queda solito, queda sin su pareja, porque es una cantidad impar. Pero como todos estaban emparejados con alguien, entonces uno de ese vértice que queda solito, por lo menos uno, tiene que estar emparejado con alguien que no estaba en ese grupito. Entonces nosotros tenemos a todos estos vértices de G2 que están emparejados entre sí, y ese B2 quedó solito porque hay una cantidad impar de vértices ahí. Entonces ese tiene que estar emparejado con alguien que no está en G2. Pero si no está en G2, pues no puede estar emparejado con alguien de las otras componentes, porque son componentes conexas distintas, entonces no pueden estar juntos. Por lo tanto, este tiene que estar en S. Entonces, nosotros tenemos un UI distinto para cada I, desde 1 hasta, pues hasta K, que fue la última letra que puse aquí. Tienen que estar emparejados todos con alguien distinto. En los emparejamientos, pues siempre están emparejados todos con alguien distinto. Entonces, este es U1, este es U2, y así hasta UK. Y como les digo, tiene que estar en S porque no puede estar con alguien de las otras componentes. Tiene que ser alguien que se le quitó. De manera que en S están todos estos vértices desde U1 hasta UK. UI está en S. Por lo tanto, ¿cuántos vértices tiene S? Pues tiene por lo menos a estos K. ¿Sí? Tiene por lo menos a todas estas UIs. ¿Y cuántas componentes impares tiene G menos S? Pues dijimos que esa era esta cantidad K que puse aquí. Por lo tanto, la cantidad de componentes impares de G menos S, pues es justo menor o igual que los vértices que se quitaron. Entonces, eso es como en un ejemplo, como si tú quitas a cierta cantidad de alumnos, y entonces todas las personas que, digamos, les dices a tus alumnos que hagan parejas, que hagan equipos de A2, y entonces agarras a cierta cantidad de alumnos y los sacas de la clase. Entonces, la cantidad de personas que se quedaron sin pareja, pues tiene que ser la misma que la cantidad de personas que quitaste. Entonces, pues tiene mucho sentido, simplemente viéndolo así, a menos de que hayas quitado a dos personas que eran pareja, ¿verdad? Entonces, por eso esto puede ser mayor. Si dos personas que quitaste ya eran pareja, entonces pues no vas a dejar a alguien sin pareja. Entonces, por eso este número puede ser mayor. Pero si quitas a uno de cada pareja, entonces va a ser la misma cantidad, pero nunca van a ser menos. Entonces, por eso el teorema de Tut, pues tiene mucho sentido a primera vista. Sin embargo, el regreso es el que es un poco más complicado. La ida, pues, pues, como les menciono, tiene todo este sentido y creo que el ejemplo que lo ejemplifica muy bien, valga la redundancia, es ese de que, pues, si tú quitas a una cantidad de alumnos, pues, a la cantidad que dejaste sin pareja es una cantidad menor o igual que la cantidad que quitaste, o no tiene sentido que alguien se quede sin pareja y que no hayas quitado al respectivo. Entonces, como muchos teoremas, como he dicho, de la teoría de gráficas, un lado, en este caso la ida, es intuitivo, pero se da el sí solo sí, lo cual no es nada intuitivo. Muchos teoremas de matemáticas no se da el sí, solo se da un lado.
Entonces, ¿cómo le hacemos para el regreso? El regreso tiene truco. Aquí Tut se vio muy listo. No sé si es Tut o Tuté. La verdad no sé cuál sea su nacionalidad, no sé cómo pronunciarlo, pero ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a hacerlo por contradicción. Esto va a ser una gran contradicción. Supongamos que esto es cierto, ¿no? Que para todo subconjunto de los vértices de G que nosotros quitemos, la cantidad de componentes impares de G menos S es menor o igual que la cantidad de vértices que quitamos. Supongamos que eso es cierto. Pero supongamos que G no tiene emparejamiento perfecto. Pero G no tiene emparejamiento perfecto. Entonces, ahí empieza la contradicción. Y si nosotros llegamos a una contradicción a partir de esto, pues entonces habremos concluido que G tiene que tener emparejamiento perfecto, que esto que supusimos no puede ser cierto. Entonces, la idea que vamos a tomar aquí es algo que se hace muchas veces en teoría de gráficas, que es tomar una gráfica máxima que cumpla esto. Entonces, vamos a construir a G'. Bueno, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que G es simple. ¿Por qué simple? Pues porque a los emparejamientos perfectos no les importan los lazos. Si nosotros tenemos un lazo en nuestra gráfica, pues eso nunca puede ser tomado para el emparejamiento. Y tampoco le importan las multiaristas. Si nosotros tenemos múltiples aristas, pues el emparejamiento solo toma una de ellas y se olvida de todas las demás. Entonces nosotros podemos borrar a todos los lazos y podemos borrar a todas las aristas múltiples y quedarnos nada más con una. Y entonces tenemos a la gráfica simple subyacente, que se le llama de G, y sirve todo perfectamente igual. Entonces vamos a suponer que G es simple para esto. Simple pues quiere decir que no tiene lazos y no tiene aristas múltiples. Entonces lo que vamos a hacer es tomar a G', que sea una gráfica, una supragráfica de G generadora. ¿Qué quiere decir esto? Que a G' le vamos a agregar aristas. O bueno, más bien a G le vamos a agregar aristas y así vamos a construir a G', agregándole aristas a G, pero de tal forma que G' sea máxima sin emparejamiento perfecto. O sea, nosotros tenemos a nuestra gráfica G, como quiera que sea, no sé, así, por decir algo, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a ver todas las aristas que le faltan a G. Y decimos, a ver, esta arista le falta. Si se la agrego, ¿se crea un emparejamiento perfecto? No, pues no. Entonces sí la agrego. ¿Y qué tal, no sé, esta? Si la agrego, ¿se hace un emparejamiento perfecto? No, que sí. Sí se hace un emparejamiento perfecto. Entonces no... Ups. Entonces no la agrego, ¿no? Y así con todas las aristas, vamos agregando todas las aristas posibles, siempre y cuando no se haga un emparejamiento perfecto. Y entonces lo que va a pasar es que si nosotros tenemos cualesquiera dos vértices de G, si la arista XY no está en G', eso significa que si nosotros la agregamos, entonces ya tiene emparejamiento perfecto. ¿Sí? O sea, nosotros agregamos todas las aristas posibles siempre y cuando no se haga un emparejamiento perfecto. Lo que quiere decir que si agregamos una arista más, ya se hizo el emparejamiento perfecto. Entonces, con la gráfica con la que vamos a trabajar va a ser con esta G'. Eso nos va a facilitar las cosas. Entonces, la gran idea es tomar a un conjunto en específico U, que lo vamos a definir como todos los vértices de G', tal que tiene como vecinos, le voy a poner G de G', o sea, el grado de este vértice G es n-1, donde n va a ser ng, que es lo mismo que ng', ¿no?
porque pues la gráfica G' es una supragráfica generadora, entonces tiene la misma cantidad de vértices, entonces no importa si le pongo n. Entonces esto quiere decir que los vértices del conjunto U, este es un subconjunto de los vértices, ese conjunto es el conjunto de los vértices que son vecinos de todos los demás. Son vecinos de todos los demás vértices que no son él, ¿verdad? No puede ser vecino de sí mismo porque estamos suponiendo que la gráfica es simple. Entonces, lo que vamos a probar es que G' menos U, todas sus componentes son completas. Son gráficas completas. ¿Qué quiere decir? Que todas sus componentes de conexidad están unidas todas con todas. Los vértices son vecinos todos con todos. De todas las componentes de conexidad de G-U. Entonces nosotros tenemos aquí a G', nosotros tenemos aquí a U. Y entonces nosotros retiramos a U. Y entonces todas las componentes que quedan tienen que ser vecinos todos con todos. ¿Sí? Entonces vamos a probar eso. ¿Cómo lo vamos a probar? A ver, si una de las componentes, digamos que H es una componente de G' menos U, ¿sí? Es una de las componentes que quedan al quitar a nosotros a U de G'. Entonces, si H tiene un solo vértice, entonces es completa, ¿no? Si H tiene dos vértices, entonces como es una gráfica conexa, esos dos vértices tienen que estar unidos, entonces también es completa. Supongamos entonces que la cantidad de vértices de H es mayor o igual que 3. Como la cantidad de vértices de H es mayor o igual que 3, este sería como el caso 1, caso 2, caso 3, más de 3 vértices, o más de 2. Entonces, tiene que tener 3 vértices que esos 3 vértices están unidos. Pero supongamos que la gráfica no es completa. Entonces vamos a hacer una contradicción. Entonces va a ser contradicción dentro de la contradicción. Entonces esto es un poco de contradicciónception. Entonces supongamos que H no es completa. ¿Qué quiere decir que H no es completa? Pues quiere decir que hay por lo menos dos vértices que no son vecinos. Pero eso en particular quiere decir que hay por lo menos dos vértices que no están a distancia 1, que la distancia entre los dos vértices es 2 o más. Pero si hay dos vértices que la distancia entre ellos es 2 o más, entonces hay dos vértices que están a distancia 2, ¿verdad? Porque si un vértice está a distancia 3 o 4 o 5, entonces tuvo que haber pasado por un vértice que estaba a distancia 2. Entonces, nosotros vamos a tener siempre, invariablemente, a 3 vértices que les voy a poner X, Y y Z, de tal manera que estos dos vértices son vecinos, pero estos dos vértices de aquí no son vecinos, ¿verdad? Entonces, esos son dos vértices, como estamos suponiendo que H no es completa, esos son dos vértices que no son vecinos, pero que están a distancia 2. Entonces, hay un vértice que es vecino en común de ellos. Entonces, déjenme borrar esto para que no confunda. Tenemos eso. Además, Y no está en U. ¿Qué quiere decir que Y no está en U? Quiere decir que no es vecino de todos los demás vértices, ¿verdad? Hay por lo menos un vértice W que no es vecino de Y. Entonces, ese vértice W lo voy a poner aquí. Entonces, estos 4 vértices van a ser los personajes principales de nuestra contradicción. Nosotros tenemos X es vecino de Y es vecino de Z, X y Z no son vecinos y Y y W no son vecinos. W podría ser vecino de
Esto es vecino, pero en todo G', por cierto, no nada más en H. Esto puede ser cualquier vértice de toda la gráfica. Entonces, Y y W no son vecinos. W podría ser vecino de X, podría ser vecino de Z, no importa. Lo importante es que esos no son vecinos entre sí. Entonces déjenme copiar esto para poder explicar cómo viene la contradicción. A ver, estos no son vecinos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si yo agrego esta arista? Pues nosotros estamos suponiendo que G es una gráfica máxima sin emparejamiento perfecto. Entonces, si yo agrego esta arista, de repente G' más XZ tiene un emparejamiento perfecto, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos aquí. Si yo agrego cualquier arista que no estaba originalmente en la gráfica, entonces creo un emparejamiento perfecto. Entonces, este emparejamiento perfecto lo voy a poner con rojo y se va a llamar E1. Y si yo agrego esta arista de acá, entonces G' más YW también tiene otro emparejamiento perfecto, que le voy a poner E2. E1 y E2 son emparejamientos perfectos que pueden ser completamente distintos. De hecho, nosotros vamos a tener que XZ pues tiene que ser un emparejamiento de E1, pero no puede estar, tiene que ser una arista de E1, perdón, pero no puede estar en E2. Y YW tiene que ser una arista de E2, pero no puede estar en E1. ¿Sí? Entonces esas dos aristas son disjuntas y pues la razón es simplemente que en esta gráfica la arista XZ no existe y en esta gráfica la arista YW no existe. Esas las agregamos específicamente. Entonces vamos a usar estos dos emparejamientos perfectos para encontrar un emparejamiento perfecto de G'. Y entonces esa va a ser la contradicción. Entonces vamos a considerar a la gráfica generada por G' usando a los vértices de E1 y unión disjunta con los vértices con las aristas, perdón, de E1, unión disjunta con las aristas de E2. Entonces, ¿cómo va a ser esta gráfica? Pues lo que va a pasar en esta gráfica es que el grado de todos los vértices va a ser igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Pues si nosotros tenemos un vértice, nosotros tenemos dos casos. Puede ser que esté unido a otro vértice con una arista del emparejamiento E1 y a otro vértice diferente con la arista del emparejamiento E2. Entonces, en ese caso, en la unión disjunta, pues este está en uno, este está en el otro, entonces no se cancelan entre ellos y entonces, pues este vértice simplemente queda con grado 2. Sin embargo, si nosotros tenemos un vértice que está unido con la misma arista o con el mismo vértice con E1 y E2, entonces en la unión disjunta se cancelan porque no puede ser en la unión disjunta quitamos a todos los que están en la intersección, entonces esto se quita y este vértice queda solito, entonces queda sin estar unido con ninguna arista, por lo tanto se borra de la gráfica, porque en esta gráfica solamente tomamos a todos los vértices que no tienen grado 0, a todos los vértices que sí tienen alguna arista en este conjunto. Entonces, todos los vértices quedan de grado 2. Y en una gráfica simple, bueno, de hecho ni siquiera tiene que ser una gráfica simple. En una gráfica, ¿qué pasa si todos los vértices son de grado 2? Ya estoy como Dora la exploradora, pero entonces todas las componentes son ciclos, ¿sí? Si todos los vértices tienen grado 2 y la gráfica es conexa, entonces es un ciclo. Si no sabemos si la gráfica es conexa o no, pues todas las componentes conexas van a ser ciclos. Entonces pueden ser distintos ciclos, pero todos son ciclos. Incluso aunque no sea simple la gráfica, si tenemos por ejemplo dos vértices así, están unidos así, eso es un ciclo de tamaño 2. Si tenemos uno así y es
tiene grado 2, pero a través de un lazo, ese es un ciclo de tamaño 1. Entonces, todas las componentes son ciclos. Y en particular, nosotros tenemos que X sí aparece en esta gráfica, porque este de aquí, la arista XZ, está en N1, pero no en N2. Entonces, la arista con la que está unida X tiene que ser una arista diferente a esa. Y Z pasa lo mismo, Y pasa lo mismo, pero porque ahí la arista YW no está en el emparejamiento de 1, y W pasa lo mismo. Entonces, todos esos vértices que dije que iban a ser los personajes principales de nuestra contradicción, todos esos sí aparecen en esta gráfica especial. Entonces, de ahí va a salir la contradicción. Ahora, nosotros podemos tener o tenemos dos casos. Déjenme copiar esto para poder hacer cada uno de los casos. A ver. Ahí está. Un caso puede ser que nosotros tengamos que los dos... las dos aristas que nosotros tenemos aquí, voy a poner esto así, y aquí también 3. Entonces, puede ser que las dos estén en el mismo ciclo, ¿verdad? Entonces, este es el caso 1, el caso en el que las dos aristas importantes, esta y esta, están en el mismo ciclo, como se ve aquí, o puede ser que estén en distintos ciclos, que, pues, como ya decíamos, todas las aristas están en ciclos, entonces puede ser que sea el mismo o puede ser que sean distintas. Entonces déjenme dibujar también aquí cómo se vería ese ejemplo. Una cosa así. Y aquí pues digamos, no sé, una cosa así. Entonces, noten ustedes que las aristas se van alternando, ¿verdad? Igual que como puse en este ejemplo, cada vértice tiene una arista que es roja, una de E1 y una que es de E2, una verde. Entonces, las aristas se van alternando de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estos dos casos, nosotros podemos construir un emparejamiento perfecto de nuestra gráfica G' original. Recuerden que las únicas aristas que estamos agregando aquí son esta y esta. Esas son las únicas aristas que no están en la gráfica original, esta y esta. Las demás aristas sí están en la gráfica original. Entonces, si ustedes ven esto y quieren hacer un emparejamiento perfecto, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, en este caso de aquí, nosotros podemos, pues nosotros queremos quitar esta y esta aristas, que son las que no tenemos. Entonces tomamos aquí a las verdes y aquí tomamos a las rojas. Es decir, aquí tomamos a las de E2 y aquí tomamos a las de E1. Entonces, digamos que este ciclo se llama C1, este ciclo se llama C2. Entonces nosotros construimos a nuestro emparejamiento como, pues no sé, por decir algo, todas las aristas de E1, excepto las aristas de E1 que están en el ciclo 1, ¿sí? Pero unimos a las aristas de E2 que están en el ciclo 2. Entonces, tomamos a todo nuestro emparejamiento E1 normal, excepto que nosotros quitamos a estas rojas que están en el ciclo E2 y en vez de eso tomamos a las verdes. Y en el otro pues tomamos a las, perdón, aquí debería ser C1. En el otro ciclo sí tomamos a todas las de E1, no importa, pero en este ciclo, en vez de tomar a las rojas, que son las de E1, tomamos a las verdes, que son las de E2, y entonces este es un emparejamiento perfecto de G'. Pero, pues eso no se puede. Nosotros dijimos que G' no tiene emparejamiento perfecto, entonces es una contradicción.
Entonces, este caso no se puede. Pero, ¿qué onda con el otro caso? El que puse aquí primero. Pues, este caso seguramente no va a tener ninguna contradicción, ¿verdad? Eso pensaríamos. Resulta que estos vértices azules de aquí no los estamos usando en ningún emparejamiento tampoco, porque X está unido con este emparejamiento rojo de aquí y Y está unido con este emparejamiento verde de aquí. Entonces, ninguna de estas aristas de aquí los podemos usar, porque X y Z ya están siendo usados con otras aristas. Entonces, aquí es donde viene el truco. Y entonces, el truco va a ser que nosotros vamos a agarrar a todas las aristas verdes, pero aquí vamos a agarrar a esta arista de aquí. Vamos a agarrar a la arista YZ, que esa que vemos que sí existe, está en G'. Y luego de este lado vamos a agarrar a las rojas. Y entonces, si notan, todas las que subrayé, aquí voy a tachar a las que no estoy agarrando. Las que subrayé hacen un emparejamiento de todos estos, que aparecen en este ciclo. Pero ya no estoy usando a la arista XZ ni a la arista YW. Entonces, más quiero ver que si esté grabando todavía todo bien. Sí. Entonces, como ya no aparecen, ya tenemos un emparejamiento de nuestra G' original. Entonces, ¿cómo quedaría? Digamos que este ciclo de aquí se llama C. Entonces nuestro emparejamiento sería de la siguiente manera. Nosotros tomamos a todos los vértices de E2, que es el verde, ¿verdad? Tomamos a todos los vértices de E2, excepto a los que aparecen en nuestro... De hecho, aquí le debería poner así. Digo, a todas las aristas de E2, excepto las que aparecen en este ciclo C. Y en vez de eso, nosotros ponemos a las aristas de E1 que aparecen en este ciclo C, y además agregamos a la arista YZ. Y entonces, pues eso queda justo lo que escribí aquí. Estas verdes, si las agarramos, son las de E2, agarramos a la arista YZ, y de este ciclo C no agarramos a las verdes, sino que agarramos a las rojas, a las que pertenecen a E1. Y de esa manera tenemos un emparejamiento perfecto de G'. Pero pues eso es una contradicción de nuevo, ¿no? Dijimos que no podemos tener ningún emparejamiento perfecto en G', justo así la construimos. Entonces, aquí acaba la contradicciónception, porque es la contradicción en la contradicción. Y entonces lo que concluimos es que todas las componentes de G-U tienen que ser completas. Entonces son completas. Ok, son completas, pero ¿eso qué, no? Lo que queremos probar es que G', lo que queremos probar es que G tiene un emparejamiento perfecto. Entonces, nosotros tenemos que todas estas son completas, pero pues eso cómo nos ayuda. Y pues la cosa es que ya teniendo que todas las componentes, a ver, voy a poner aquí, estas son todas las componentes conexas de G'-U. Y aquí tenemos nosotros a U. Entonces, todas estas a lo mejor estaban conectadas de alguna forma, a lo mejor no. Pero, bueno, de hecho sí estaban conectadas porque quedamos que en U todos son vecinos con todos, ¿verdad? Las vértices de U son vecinos de todos los demás vértices. Entonces, vecinos son los buenos vecinos de todos. Y además, todas estas componentes de aquí son gráficas completas. Entonces, si alguna gráfica tiene una cantidad par, si alguna de estas componentes tiene una cantidad par de vértices, entonces es una gráfica completa. Así que simplemente podemos nosotros unir a todos con todos en ella, porque pues es una gráfica completa, entonces podemos unir como se nos antoje.
Entonces simplemente hacemos un emparejamiento en todas las componentes pares. Pero ¿qué pasa con las componentes impares? Pues las componentes impares se va a quedar alguien solito. Entonces, en todas las componentes impares vamos a poder unir a todos con todos, excepto a uno. Entonces, déjeme ponerle G1, G2, etcétera, hasta GK a las componentes impares. Entonces, en todas las componentes impares unimos a todos, excepto a uno. Entonces, le voy a poner B1, B2 y así hasta BK a ese que quedó solito, a ese al que no unimos, porque pues al ser una cantidad impar de vértices no lo podemos unir, pero a todos los demás sí los podemos unir porque la gráfica es completa, todos son vecinos de todos. Entonces, a esos que quedaron solitos los unimos con alguien de U. Los elementos de U son vecinos de todos, por lo tanto, pues los podemos unir, son el chavo popular, que se lo puedes poner de pareja con quien quieras y todos van a estar felices, ¿no? Entonces, a todos los elementos de que quedaron solitos los ponemos con alguien de U, pues con los chavos populares, entonces no hay problema. Pero van a decir, oye, ¿y qué tal que no hay suficientes elementos en U para cubrir a todos estos? Ahí es en donde entra nuestra hipótesis, que la cantidad de vértices de componentes impares de G menos U es menor o igual que la cantidad de elementos de U. Esto asegura que si hay suficientes, hay más elementos en U o la misma que la cantidad de componentes impares que hay. Entonces todos los que quedaron solitos, sí hay suficientes elementos en U para cubrirlos a todos. Y aquí es en donde se usa nuestra hipótesis. No lo usamos en todo el teorema y hasta ahorita lo usamos. Entonces, pues sí hay suficientes. ¿Qué tal que quedan algunos por aquí? O sea, la contraparte. ¿Qué tal que quedan algunos por aquí que no fueron unidos con ninguno de los que quedaron solitos de las componentes impares? Pues entonces a esos los unimos entre ellos. Y en particular, nosotros tenemos que la cantidad de componentes impares de G menos S es menor o igual que la cantidad de componentes en S para cualquier conjunto S, no nada más para U. Entonces, en particular, si nosotros usamos al conjunto vacío, si S lo hacemos igual al conjunto vacío, este número de aquí es 0 y este de aquí pues queda simplemente G'. Entonces, la cantidad de componentes impares de G' es igual a 0. Esto quiere decir que la cantidad de vértices de G' es una cantidad par. Es par. Entonces, eso asegura que todos pueden quedar con pareja. Entonces, todos estos tienen pareja aquí, pero la cantidad que no consiguieron pareja tiene que ser una cantidad par, porque tenemos una cantidad par de vértices en total. Entonces, todos quedan con parejas. Entonces, ese emparejamiento, como lo acabo de construir así, digo, no lo hice súper formal, pero esa es la idea, es un emparejamiento perfecto. Es un emparejamiento perfecto de G', pero nosotros habíamos construido a G' de manera que no tuviera emparejamientos perfectos. Entonces, no importa qué hagamos lo que hagamos en esta vida, G' siempre tiene emparejamiento perfecto. Entonces, todo desde acá, desde el inicio del teorema, fue una contradicción que vino de suponer que G no tiene emparejamiento perfecto. Entonces, con eso concluimos que G tiene que tener emparejamiento perfecto. Y con eso concluye la prueba del teorema de Tut. Bueno, espero que les haya gustado. Fue un poco largo, pero pues es que el teorema de Tut es largo de probar. Pero si les gustó, por favor denle like, suscríbanse si quieren ver más de teoría de gráficas y nos vemos en el siguiente. Adiós.